27 de febrero. Hoy celebramos a San Gabriel de la Dolorosa, copatrón de la juventud católica italiana. El bailarín que llegó a la santidad. Nació en Asís en el año 1838. Su nombre de mundo era Francisco Possenti. Era el 10º entre 13 hermanos. Su padre trabajaba como juez de la ciudad. A los 4 años quedó huérfano de madre. El papá, que era un excelente católico, se preocupó por darle una educación esmerada, mediante la cual logró ir a muchas universidades. Tuvo la suerte de educarse con 2 comunidades de excelentes educadores, los hermanos cristianos y los padres jesuitas. Y las enseñanzas recibidas en el colegio le ayudaron mucho para resistir los ataques, pues él era de un carácter muy fuerte y de una personalidad mundana. El joven era sumamente esmerado en vestirse al último grito de la moda, y sus facciones elegantes y su fino trato, a la vez que su rebosante alegría y la gran agilidad para bailar, lo hacían el preferido de las muchachas de las fiestas. Su lectura favorita eran las novelas, pero le sucedía como en otro tiempo a San Ignacio, que al leer las novelas en el momento sentía emoción y agrado, pero después se quedaba en la profunda tristeza y un mortal hastío. Sus amigos lo llamaban el enamoradizo, pero los amores mundanos eran como un puñal forrado con miel, dulces por fuera y dolorosos en el alma. En una de las 40 cartas que él conserva, le escribe a un antiguo amigo cuando ya se había entregado de religioso: «Mi buen colega, si quieres mantener tu alma libre de pecado y sin esclavitud de las pasiones y de las malas costumbres, tienes que huir siempre de la lectura de novelas y del asistir a teatros donde se dan representaciones mundanas. Mucho cuidado con las reuniones donde hay licor y con las fiestas donde hay sensualidad. Huye siempre de toda lectura que pueda dañar a tu alma. Yo creo que si yo hubiera permanecido en el mundo, no hubiera conseguido la salvación de la mía. Dirás que me divertí bastante, pues de todo ello no me queda sino amargura, remordimiento y hastío. Perdóname si te di algún mal ejemplo y pídele a Dios que me perdone también a mí». Al terminar su bachillerato y cuando ya iba a empezar sus estudios universitarios, Dios lo llamó a la conversión por medio de una grave enfermedad. Lleno de susto, prometió que si se curaba de aquel mal se iría de religioso, pero apenas estuvo bien de salud, olvidó su promesa y siguió gozando del mundo. Un año después se enferma mucho más gravemente, una laringitis que trata de ahogarlo y casi lo lleva al sepulcro. Lleno de fe invoca la intercesión de su santo jesuita, martirizado en las misiones, y promete irse de religioso, y al colocarse una reliquia de aquel mártir sobre su pecho, se queda dormido y cuando despierta está curado milagrosamente. Pero apenas se rompe de su enfermedad y empieza otra vez al atractivo de las fiestas y de los enamoramientos, y olvida su promesa. ¿Verdad que pide ser admitido como jesuita y es aceptado? Pero él cree que para su vida de hombre tan mundano lo que está necesitando es una comunidad rigurosa, y deja para más tarde el entrar a una congregación. Estalla la peste de cólera en Italia. Miles y miles de personas van muriendo día por día, y al menos pensando muere la hermana que él más quería. Esto lo lleva a reflexionar y habla con su padre, pero le dice que tal vez él no va a aguantar estar ahí en el convento, ni siquiera unos meses. Pero un día asiste a una procesión con la imagen de la Virgen Santísima, nuestro joven, y empieza a tener una gran devoción a la Virgen. Esta devoción fue la que logró liberarlo de las trampas del mundo, y en plena procesión levanta sus ojos hacia la Virgen y ve que ella lo mira fijamente con una mirada que jamás había visto en su vida. Ante esto ya no puede resistir más, se va a donde su padre a rogarle que lo deje irse de religioso. El buen hombre le pide al parecer al confesor de su hijo, y recibida la aprobación de este santo sacerdote, le concede el permiso de entrar a una comunidad, al de los padres pasionistas.
Al entrar de religioso se cambia de nombre y en adelante se llamará Gabriel de la Dolorosa. Gabriel, que significa el que lleva mensajes de Dios, y de la Dolorosa porque su devoción mariana más querida consiste en recordar los 7 dolores o penas que sufrió la Virgen María. Desde entonces era un hombre totalmente transformado. Gabriel había gozado siempre de muchas comodidades en la vida y le había dado gusto a sus sentidos, y ahora entró a una comunidad donde se ayuna y donde la alimentación es muy variada y muy poca. Los primeros meses sufre un verdadero martirio con ese cambio tan brusco, pero nadie le oye jamás una queja. Gabriel lo hacía con todo el alma. En el mundo se había dedicado con todas sus fuerzas, pero ahora, entrando de religioso, se dedicó con todas sus fuerzas y personalidad a los reglamentos de su comunidad y sobre todo en la amabilidad de ayudar a quienes se le pusieran en su camino. Su vida religiosa fue breve, apenas unos 6 años, pero en él se cumple lo que dice el libro de la sabiduría. Terminó sus días en breve tiempo, pero ganó tanto premio como si hubiera vivido muchos años. Cuando Gabriel estaba bastante cerca de llegar al sacerdote, le llega una terrible enfermedad de tuberculosis. Tiene que recluirse en la enfermería, que ahí acepta con toda alegría y paciencia lo que Dios le permite vivir. De vómito de sangre en vómito, vive todo un año repitiendo de vez en cuando lo que Jesús decía en el huerto de los olivos: Padre, si no es posible que pase de mí este cáliz de amargura, que se cumpla tu voluntad y no la mía. La comunidad de los pasionistas tiene como principal devoción el meditar en la Santísima Pasión de Jesús, y al pensar y repensar en lo que Cristo sufrió en la agonía del huerto y la flagelación, sobre todo en el Calvario y en la cruz, San Gabriel sentía gran aprecio por los sufrimientos que nos vuelven muy semejantes a Jesús, por lo que soportaba todo con valor y sufrimiento. El 27 de febrero, después de recibir los santos sacramentos y de haber pedido perdón a todos por cualquier mal ejemplo que les hubiera podido dar, cruzó sus manos sobre el pecho y quedó como si estuviera plácidamente dormido. Su alma había volado a la eternidad a recibir de Dios el premio de sus buenas obras y sus sacrificios. Apenas iba a cumplir 25 años. Poco después empezaron a conseguirse milagros por su intercesión, y en 1926 el sumo pontífice lo declaró santo y lo nombró patrono de los jóvenes laicos que se dedican al apostolado. Hoy pidamos a este santo joven por todos los enfermos que sufren de esta pandemia, principalmente para que llevemos este sufrimiento como lo hizo nuestro Señor Jesús. San Gabriel de la Dolorosa, ruega por nosotros.